Bueno, muchachos, vamos a trabajar sobre los conceptos que tenemos de características de las ondas. Acá estamos hablando de un tren de pulsos que nos forma, ese tren de pulsos es lo que forma una onda. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos una línea de equilibrio. La línea de equilibrio es sobre la que nosotros vamos a desarrollar todo el movimiento ondulatorio. Esa es la línea de equilibrio, esta es la línea de equilibrio que estamos viendo, y acá se ve el movimiento oscilatorio de las partículas que forman parte de la línea de equilibrio cuando yo genero un pulso tras otro, tras otro, tras otro, es decir, un tren de ondas. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene esta línea de equilibrio? Bueno, lo primero que debemos saber es la amplitud, es la distancia que va entre el punto más alto de la oscilación y el punto central donde está la línea de equilibrio. Ese máximo separación se llama amplitud. Como pueden ver, aquí tenemos otra de separación. Esto se conoce como elongación, y la amplitud es la elongación máxima. Es decir, la amplitud es la separación máxima de la línea de equilibrio. En cualquier punto hay una elongación, pero la amplitud es la elongación máxima. ¿Qué otros factores encontramos? Encontramos los picos, crestas o la parte más alta de la onda. Allí, eso nosotros lo denominamos cresta o pico. Y la parte inferior, valle. Aquí vemos los valles. Los puntos que están marcándose ahora con rojo los llamamos nodos. Son los puntos donde la onda, el fenómeno ondulatorio, coincide exactamente con la línea de equilibrio. Y los antinodos son los puntos que están más separados de la línea de equilibrio. Bueno, acá tenemos más o menos todas las características de la onda. ¿Qué entendemos por longitud de onda? La longitud de onda va a estar dada por la distancia que existe o entre dos crestas, o entre dos valles, o entre tres antinodos, entre tres nodos, perdón. Tres nodos serían el que desciende, el que asciende y el que vuelve a descender. Eso nosotros lo conocemos como longitud de onda. La longitud de onda la medimos allí, dos crestas, o también podemos, bueno, la longitud de onda se describe con la letra lambda. Es la distancia en metros que existe entre la cresta 1 y la cresta 2. Esto es una longitud de onda, donde se repite exactamente un ciclo. Entre dos longitudes de onda se produce un ciclo. Acá también hay dos longitudes de onda, tanto en las dos valles como entre los tres nodos, como yo le dije. En los tres casos, la distancia que hay entre esos puntos es una lambda. Hay una lambda, aquí una lambda y aquí una lambda más. La longitud de onda entonces la vamos a determinar como la distancia que nos dan en el número de ciclos correspondientes a esa distancia. O sea, si yo tengo 5 ciclos y 5 metros, cada longitud de onda va a ser de 1 metro. O sea, a mí me van a decir, hay una distancia entre el inicio y el final del proceso de onda, ese tren de onda, allí va a estar la longitud de onda. Bueno, aquí estamos viendo cómo vemos una ola. Hay una dirección, esta es la dirección hacia la izquierda de las olas del mar las podemos representar con esta situación, y acá podemos poner una línea media que pasaría por la mitad de la ola, ¿verdad? Eso más o menos es la mitad de la ola. Esta es la longitud de la ola, ahí vemos la altura de la ola que coincide con la amplitud de la ola. Ojo, la altura de la ola es distinta a la amplitud de la ola. Esa es la altura de la ola. La altura de la ola va a ir del nivel de la línea de equilibrio hasta la parte más alta. Esa es la línea de equilibrio, la parte más alta, o pico o cresta, nos va a dar la amplitud de la ola. La altura de la ola va desde el valle hacia la cresta, o sea, sería 2 veces la amplitud. Como ven, acá se lo estoy más o menos para que ustedes lo vean. Este es el valle, esta es la línea de equilibrio, este es el valle de la ola, esta es el movimiento que genera la ola, y esta es el pico de la ola o cresta de la ola. Por eso se produce una longitud de onda entre dos posiciones de equilibrio. Entonces tenemos que definir lo que es un ciclo. Un ciclo es una oscilación completa. Por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos crestas y dos valles.
Ustedes lo vieron en clase con el círculo naranja que yo hacía girar. Eso es un ciclo. Un ciclo es cuando algo se repite siempre de la misma manera. Ahí tenemos un ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Ahí tenemos 3 ciclos. Si a mí me dan la distancia entre un punto y otro, voy a poder determinar la longitud de onda de cada una de las oscilaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo diferente donde los ciclos son de una forma distinta, no corresponden. Arriba ven, son redondos, acá son sinusoidales, pero la diferencia es exactamente la misma. Un ciclo va entre 2 crestas, puede ir entre 2 valles o entre 3 nodos. Acá tenemos los ciclos. Tenemos que elegir un criterio y después que elegimos ese criterio siempre usamos el mismo. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, acá tenemos el dibujo de una oscilación, y nosotros vamos a entender la frecuencia como el número de este tipo de oscilaciones que ven acá por segundo. Es el número de veces por segundo en el cual un ciclo se realiza en una onda. ¿Sí? El número de oscilaciones por segundo. Como pueden ver, acá está subiendo y bajando como el resorte que nosotros veíamos, y como hay una velocidad de propagación hacia la derecha, va dibujando sobre el papel que va en la parte de atrás desde el pico, el punto rojo, aquí tenemos la amplitud máxima, la amplitud mínima, la línea de equilibrio, y acá abajo el valle, que va a ser este punto azul, que yo voy a hacer ahora. Esto, esperen un poquito, ahí está. El punto azul es el valle, el punto rojo es el pico o cresta, y la oscilación se va produciendo por la variación de la partícula entre los 2 puntos recientemente descritos. Muy bien. Por lo tanto, una vez definido la frecuencia, la vamos a definir como el número de ciclos por unidad de segundo. Normalmente no se usa la letra Nu, la primera, sino que la letra F. La frecuencia está en honor a Heinrich Rudolf Hertz, se llama hercios. La frecuencia se mide en hercios y nos está indicando la cantidad de ciclos por segundo. Bueno, acá tomemos nuevamente la situación de la partícula que sube y baja a lo largo de y produciendo la oscilación de la onda, ¿bien? Cuando pasa, sube y baja, siempre con la misma amplitud, la superior y la inferior, desde el valle hasta la cresta, desde el valle hasta la cresta, pasando siempre por la línea de equilibrio. La onda pasa a través de, por ella sin cambiar la posición de la partícula, y por supuesto que el tiempo que va desde arriba hasta abajo se denomina un periodo. Allá empezamos aquí, llega hasta abajo y volvemos a subir. Es el tiempo en el cual estamos demorando un ciclo. Un ciclo demora un periodo en ocurrir. Sube, bajó, volvió a subir, eso es un ciclo. Muy bien, continuamos. El periodo, como vimos en clase, es el inverso de la frecuencia. Sería el número de segundos que tenemos por ciclo. Si a mí me dan 10 ciclos, 10 segundos, cada periodo va a ser de 1 segundo. El número de segundos dividido por el número de ciclos que yo voy a tomar en cuenta me va a dar el periodo de cada uno de esos ciclos. Bueno, la frecuencia puede ser alta, puede ser baja. Empezamos con baja frecuencia, por lo tanto hay un número pequeño, vamos a decir, de ciclos por unidad de tiempo. Generalmente son sonidos bajos, como el bajo de la guitarra. Cuando las frecuencias son altas, hay muchos ciclos por unidad de tiempo, o sea, por segundo, y se obtienen frecuencias bien altas. Lo vamos a ver al final del video, que hay una serie
de una ejemplificación con un simulador de frecuencia, que va a estar interesante porque ahí vamos a ver quién escucha cada cosa. Lo vamos a ver en clase. Baja frecuencia, pocos ciclos; alta frecuencia, muchos ciclos. Y por supuesto que cambió la longitud de onda, porque los dos tienen la misma velocidad. Y acuérdense que la velocidad del sonido en particular es de 340 metros por segundo, por lo tanto, si cambia la longitud de onda, va a tener que cambiar el periodo para que se mantenga el valor de la velocidad sea la misma. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de distintos bichos, distintas cosas que tienen distintas frecuencias. Todo esto está sacado de internet, ¿verdad? Un ser humano escucha de 20 a 20.000 hercios. Normalmente a medida que va pasando los años escuchas menos. Un perro de 15 a 50.000 hercios de frecuencia. Se dan cuenta que el ser humano tiene un rango auditivo mucho menor. Hay altas frecuencias que no las escucha y los animales sí. Los elefantes escuchan menos, más bajo, pero tienen también menos, aunque tienen brutas de oreja, escuchan frecuencias menores. Los gatos son extremadamente auditivos. Los murciélagos 210.000 hercios y los delfines también aproximadamente 200.000 hercios. Es decir, los murciélagos tienen un rango de frecuencia, escuchan un rango de frecuencias que le permite viajar sin ver, es decir, solamente su principal fuente de orientación es el oído. Vamos a ver que este número de 20.000 para muchos de nosotros ya no alcanza, ya no sirve. Yo, por ejemplo, llego con suerte a 18.000 hercios y ya no escucho más. A medida que van pasando los años, el tímpano se va complicando. La rapidez o magnitud de la velocidad es la velocidad de la propagación. ¿Qué es esto? Es aquella con la cual se propaga un pulso a través de un medio. En otras palabras, es la distancia que una determinada cresta o valle recorre en un determinado tiempo, que normalmente para nosotros va a ser un segundo. Nosotros vamos a tomar siempre los metros por segundo, pero podríamos tomar kilómetros por hora, o podríamos hablar de centímetros por año, yo qué sé, no centímetros por año, no, pero centímetros por milisegundo. O sea, podemos tomar cualquier medida, pero nosotros normalmente trabajamos con metros por segundo. Eventualmente para algunos tipos de onda vamos a hablar de centímetros por segundo, porque son ondas muy lentas. Entonces, bueno, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una representación de la onda, cómo se va moviendo hacia la derecha. Ustedes ven que ese punto se está desplazando a medida que van pasando los segundos hacia la derecha. Cada uno de esos puntos, en realidad no se mueve el punto, se va corriendo la cresta de la onda, pero cada una de las partículas, ustedes se acuerdan, que queda en la posición. Lo que pasa es que se va moviendo la de al lado, la de al lado, la de al lado, y eso es lo que da la impresión de que la onda se está moviendo. En realidad se propaga la onda, pero no se propaga la materia. Lo que se está propagando es la energía. Aquí está saliendo desde la derecha, desde la izquierda hacia la derecha. Yo acá tengo el problema de que con la computadora estoy viéndolo todo al revés, entonces se me complica bastante. Desde la derecha hacia la izquierda. Aprendí a escribir al revés, como Leonardo da Vinci. Bueno, la velocidad de la onda la vamos a tomar entonces como la longitud de onda, que es la distancia entre dos picos, sobre el periodo, que es el tiempo entre dos picos. O crestas, o valles, o tres nodos, como ustedes quieran. Pero siempre vamos a tomar para la misma distancia la longitud. Como el periodo, el inverso del periodo es la frecuencia, y yo puedo despejar acá 1 sobre t, que es el inverso del periodo, multiplicado por lambda, yo puedo también decir que la velocidad de propagación de la onda, va a ser igual a lambda por la frecuencia. Miren, como vuelvo a repetir, el inverso del periodo de la frecuencia, entonces podemos escribir también la ecuación de esta manera. Donde la frecuencia es el inverso del periodo y por lo tanto la velocidad va a ser el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Y muchos de los ejemplos que nosotros vamos a hacer en clase, en los simuladores, vamos a fijar la frecuencia. En definitiva, fijamos el periodo y vamos a ir variando la longitud de onda para ver qué pasa con la velocidad. Muy bien. La velocidad, como siempre, como la frecuencia es la longitud de onda es en metros y la frecuencia es en segundos, el periodo es en segundos, nos da metros por segundo. Los hercios
son segundos a la -1, es decir, es el inverso del segundo. Por eso, cuando multiplico por lambda por f, obtengo metros por segundo. Bueno, esto ya lo habíamos conversado, pero me gusta entenderlo que mientras cuanto más denso sea el medio, la rapidez de propagación de la onda va a ser mayor. En un medio, por ejemplo, como ustedes lo vieron, yo ya lo conversamos, si yo te doy una onda que pasa por el acero, va más rápido que en el aire, y ni hablar que también depende de la tensión en el caso de una cuerda. Nosotros, si estamos hablando de cuerdas, va a depender de la tensión, lo que vamos a ver en los simuladores cuando trabajemos, cómo modificamos la tensión y se modifica la longitud, la velocidad de propagación de la onda. Bueno, más o menos, un poco, disculpen a veces que uno habla un poco en forma entrecortada, pero nosotros vamos a ver ahora la simulación que yo les dije.
That's all, folks.